Bueno, en este video vamos a estudiar la parte de integración múltiple. Entonces, para esta parte voy a tomar como referencia los libros de El cálculo en varias variables de Denis Seal, el cálculo en varias variables de Walter Mora y el libro Cálculo vectorial de Pitt. Para entrar en el concepto de las integrales múltiples, recordemos el concepto de área bajo una curva en el cálculo integral. Entonces, del cálculo integral, sabemos que si una función y igual a f de x es mayor o igual que 0, para todo x en un intervalo cerrado, por ejemplo, a, b, entonces el área definida, entonces si nosotros aquí tenemos un gráfico de lo que suponemos, aquí tenemos la función f de x, es positiva o 0 en el intervalo desde a hasta b. Entonces, el área bajo la curva, es decir, sería esta área que está aquí, entonces esta área definida bajo la función f de x sobre el eje x y entre las rectas x igual a y x igual a b, esta área que la voy a llamar a, entonces se define como, entonces es la área que la llamamos a de la región acotada por las rectas y igual 0, que sería esta recta, el eje x, y igual 0, la recta x igual a, que sería esta recta vertical, y la recta x igual a b, que sería la otra recta vertical, y la función superiormente por la función y igual a f de x está determinada por entonces estaba determinada por un límite, ¿no? La definición formal de la integral definida como área es un límite. Entonces, ¿cómo estaba definido ese límite? Lo que hacíamos es una partición. Aquí hacíamos una partición de esto en rectángulos. Y tomábamos, por ejemplo, uno de ellos, digamos este rectángulo. Que este tiene base delta x y la altura la tomábamos f de x sub y, donde x sub y era un punto en el intervalo entre
entre las dos alturas de dicho rectángulo. Entonces, ¿cómo estaba definido este, esta área? Estaba definida como la integral desde A hasta B de f de x. Y esta se escribía como un límite. ¿Qué límite era este? Era el límite que lo podríamos determinar como el límite cuando n tiende a infinito o cuando delta x tiende a cero, que delta x es esta distancia, entonces haciéndola más pequeña, pero vamos a escribirlo mejor como n tiende a infinito, ahora relacionamos n con delta x. N tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria de los k igual a 1 hasta n de f evaluado en x sub k multiplicado por delta x, donde delta x no es más que la distancia de cada rectángulo, que se la puede determinar como b menos a dividido entre n. Entonces, esa era la definición formal de área bajo la curva. Entonces acá vamos a suponer también lo mismo. Entonces vamos a suponer que la función multivariable es positiva en una región R del plano. Entonces, pero entonces ya la integral ya no va a representar el área, sino que nos va a representar un volumen. Entonces, vamos primero con el concepto de volumen mediante integral doble. Entonces, sea R una región en el plano XY, para que me comprendan voy a ir haciendo un dibujo acá. Entonces digamos que aquí tengo el espacio tridimensional y esta es la región R. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer acá es, acá miren que la función estaba definida sobre un intervalo. Acá la función, bueno, sea R una región en el plano XY y la función z igual f de xy una función continua sobre la región R. Entonces, acá en el cálculo integral tenemos una función f de x continua sobre el intervalo a, b. Y acá lo que hicimos fue hacer una partición del intervalo a, b. Esa partición la hicimos de manera uniforme, es decir, a una distancia delta x. Entonces acá lo que vamos a hacer es también una partición de esa región, pero como estamos en R2, el intervalo arriba a, b era en R. Entonces la partición son puntos. Pero acá, como estamos en R2, la partición que vamos a hacer va a ser una partición
en forma vertical, que serían perpendiculares al eje y la otra serían perpendiculares al eje X. Entonces, en esa partición, nosotros escojamos un rectángulo de ellos. Por ejemplo, digamos, este rectángulo que tenemos aquí. Entonces, este rectángulo que yo tengo aquí, que lo voy a pintar aquí, ese rectángulo va a tener una dimensión aquí delta X y otra dimensión acá delta sub Y. ¿Por qué razón? Porque si nosotros proyectamos acá esto, entonces esto aquí, esta distancia es delta Y. Y la distancia hacia acá nos daría delta X. Entonces vamos a seguir la misma idea. Teniendo esa partición, ahora vamos a encontrar la altura. Entonces tenemos en la región R tenemos un rectángulo con base delta X y altura delta Y, o base delta Y y altura delta X, como ustedes deseen. O largo y ancho, mejor hablemos. Y de alto vamos a tomar la función f de xy. Entonces supongamos que la superficie f de xy es esta. Digamos que esa es la superficie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Lo que nosotros queremos encontrar es, con las integrales múltiples acá, es el volumen generado cuya base sea la región R y la altura esté definida por la función f de xy. Entonces sería como una especie de ese cilindro con la tapa z igual f de xy. Entonces aquí esta es la función z igual a f de xy. Y para referirnos a ese cilindro, que es que lo estoy tomando, aquí voy a borrar esto para que se vea mejor. Vamos a hacerle una cosa así. Entonces por acá estaba la función definida por la superficie z igual a f de xy. Y sobre la región R sería entonces lo que queremos calcular es el volumen de este sólido. Digamos que acá también tenemos esto por aquí. Eso, yo creo que ahí se ve mejor. Entonces sería este volumen. ¿Y cómo nos vamos a aproximar a ese volumen? Pues vamos a tomar también una malla, es decir, una partición, y en esa partición vamos a calcular el volumen de los rectángulos. Entonces el volumen de esos rectángulos, el área de la base es el área de ese rectángulo y la altura entonces estaría determinada por este prisma sería. Entonces aquí nos daría un prisma. Entonces, ¿y este punto de aquí, quién nos determina esta altura? Pues la función evaluada en un xy
y sub i. Entonces, este es lo que tenemos. Entonces, sea R una región en el plano XY, sea R una región en el plano XY, y z f de XY una función continua sobre la región R. Entonces, si f de XY es mayor o igual que 0, para todo XY en la región R, el sólido, perdón, el volumen del sólido, el volumen del sólido acotado por la función z igual a f de xy, el plano xy, es decir, el plano z igual 0, y de base R, la región R, está dado por, entonces vamos a expresarlo como una suma de Riemann también. Entonces, este volumen que tengo aquí, entonces, este volumen de este prisma, entonces, ¿quién sería este volumen? Que lo voy a llamar B sub i. Este volumen sería el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? Sería delta x por delta y. Y la altura. ¿Cuánto es la altura? La función evaluada en x sub i, y sub i. Entonces sería la función evaluada en x y sub i. Entonces todo esto sería todo esto sería el volumen B sub i. Este volumen, pues lo podemos expresar también así. La altura es f de x sub i, y sub i. Y este delta x, delta y, lo podemos decir que es el área a sub i de la región R. Eso sería el área y de la región R. Entonces, ¿cómo está representado entonces nuestro volumen? Como una suma de Riemann. Entonces sería una sumatoria de esos volúmenes B sub i. Entonces, esa sumatoria la vamos a definir como una integral doble. Entonces, ¿cómo es esa integral doble? La notación es la siguiente. Integral doble, vamos a decir aquí que es sobre la región R. Esta R la podemos poner, algunos libros, algunos autores la colocan aquí, en el centro de las dos integrales, otros autores la escriben a un lado, como ustedes quieran escribirla. Entonces, la integral doble sobre la función f de xy por diferencial de área. Entonces, ¿y quién es esa área? Pues esa área no es más que, vamos a llamar A al área de la región R. Entonces, A es el área de la región R. Entonces, por diferencial, o en algunos libros también la denotan con este mismo R, lo colocamos acá por diferencial de área de la región R. Entonces, hagamos esa notación nosotros. Vamos a escribir R como el área de dicha región R. Entonces, por diferencial de área. ¿Y esta cómo la escribimos? Pues como una suma de Riemann. Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria
desde k igual 1 hasta n, o desde, llamémoslo mejor, desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta n, de la función evaluado en x sub y sub j por diferencial de área, es decir, por el área a sub ij de R. Área a sub ij, aquí tengo un pequeño error de notación. Esto sería un volumen B sub ij. Entonces aquí sería Y sub ij, J, y este sería A sub ij. Perdón, aquí con este color. A sub i, J. Entonces, esta es la definición entonces de integral doble. Ahora, vamos a mirar entonces ahora cómo calcular una integral doble. Entonces, primero hablemos sobre el diferencial de R. En la integral, doble, el diferencial de R de esa integral doble puede ser de dos formas. De dos clases, digamos. El diferencial de x de y, vamos a primero tomar el diferencial de y de x, que a este lo vamos a llamar tipo 1, o de r puede ser el diferencial de x de y, que lo vamos a llamar tipo 2. Más adelante vamos a mirar cómo plantear un volumen mediante integrales tipo 1 o tipo 2, ¿no? Entonces, cuando hablemos tipo 1, integrales dobles tipo 1 es con diferencial de y de x. Y cuando hablemos de integrales dobles tipo 2, son integrales dobles con el diferencial de x de y. Muy bien, entonces, para calcular dichas integrales, se usa el teorema fundamental del cálculo. El cual consiste en hallar una primitiva, llamémosla también primitiva parcial, así como existen las derivadas parciales, acá las vamos a llamar primitivas parciales. Es decir, si estoy integrando f respecto a x, integro la x y la y la considero una constante. Entonces esa sería una primitiva parcial. Si estoy integrando f de x y respecto a y, entonces integro respecto a la variable y a x la considero como si fuese una constante. Ahora les escribo unos dos ejemplos. Entonces, el cual consiste en hallar una primitiva parcial
y evaluar dicha primitiva en los límites de integración. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero resolver la integral desde 1 hasta 3 de la función 3x y cuadrado respecto a y. Entonces, si estoy integrando respecto a y, entonces este 3 y la x son constantes. Entonces puedo sacar ese 3x como constantes e integro únicamente y cuadrado respecto a y. Y entonces, ¿esto qué me queda? Aplicando el teorema fundamental del cálculo, encuentro la primitiva de y cuadrado, que sería y a la 3 sobre 3, y evaluamos entre 1 y 3. Entonces esto me quedaría, aquí podemos ver que se me simplifica este 3, y evaluando en 3 me quedaría 3 al cubo por x multiplicado por 3 al cubo, menos x multiplicado por 1 al cubo. Y esto me quedaría 3 al cubo es 27, menos 1, 26, x. Ahora, si por ejemplo tengo esta integral desde 0 hasta x, de y, a ver, voy a integrar respecto a, digámoslo, desde 0 hasta y, de x, voy a integrar respecto a x, 1 más x por y. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Aquí tengo que tener presente que como estoy integrando respecto a x, este diferencial me está diciendo que estoy integrando respecto a x. Entonces, si estoy integrando respecto a x, esta y es constante. Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Pues esta integral lo podría hacer por sustitución, pero yo lo voy a hacer directamente. Les dejo a ustedes como ejercicio hacer la sustitución u igual a 1 más xy, y entonces eso les queda de u sobre u, que eso es un logaritmo natural. Yo lo voy a escribir el resultado directamente. La integral de esto, una primitiva de esto sería el logaritmo natural de 1 más x por y sobre la derivada interna, la derivada parcial. Derivada parcial respecto a x es y. Y esto, utilizando el teorema fundamental del cálculo, lo evalúo entre 0 y y. ¿A quién voy a evaluar entre 0 y y? Pues voy a evaluar a esta x, porque integré respecto a x. A esa la evalúo entre 0 y y. Entonces, ¿qué me quedaría? Evaluando en y, me quedaría logaritmo natural de 1 más, y ahí me quedaría y por y, que sería y al cuadrado, sobre y, menos. Y evaluando en 0 me quedaría logaritmo natural de 1 sobre y. Esto pues es 0, entonces me queda simplemente la respuesta, logaritmo natural de 1 más y cuadrado sobre y. ¿Mm? Ahora, podemos tener también integrales dobles. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una integral doble? Por ejemplo, digamos que tengo la integral desde 1 hasta 3 de la integral desde 0 hasta x, y digamos que tengo 2xy por dy de x, o sea que es una integral tipo 2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es
La primera integral, la que está a la izquierda, la dejamos indicada y la que voy a resolver es la que voy a colocar en azul. Integral de 0 hasta x de la función 2xy respecto a y. Entonces, esta es la primera que voy a resolver. Noten que la reescribí, pero estoy señalando en azul lo que voy a resolver. Entonces, voy a resolver primero esto y al resultado que me dé, luego lo integro respecto a x. Eso sería una integral doble. Entonces, eso me quedaría integral desde 1 hasta 3 y vamos a resolver lo que está en azul. Lo voy a resolver con color azul. Entonces, estoy integrando respecto a y, por lo tanto, este 2x es constante. Sacamos el 2x, la integral de y es y a la 2 sobre 2. Voy a escribirlo aquí. Sacamos el 2x que es constante y la integral de y es y a la 2 sobre 2. Simplifico y la respuesta me da xy cuadrado. Entonces lo voy a escribir aquí. Xy cuadrado evaluado desde 0 hasta x. Y este resultado que saque aquí, todo este resultado, lo que voy a hacer es integrarlo respecto a x. Entonces, vamos a integrarlo respecto a x. Entonces, ¿cómo me quedaría integrándolo respecto a x? Pero primero lo vamos a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? La y. La reemplazo primero por x y luego por 0. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto me quedaría. Vuelvo a escribir integral de 1 hasta 3 y escribo la respuesta. Evaluando en x, me quedaría x por x cuadrado, que me daría x al cubo. Menos, evaluado en 0, me daría 0. Y esto lo voy a integrar respecto a x. Entonces, ¿qué me queda? No me queda más que la integral de 1 a 3 de x al cubo. Esta integral sabemos que es x a la 4 sobre 4 y evaluada de 1 hasta 3. Y esa integral la resolvemos y nos quedaría 3 elevado a la 4, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 cuartos, menos un cuarto. Es decir, que el resultado nos da 80 cuartos, que 80 cuartos es 20. Ese sería el resultado. Entonces, esas son las formas, pero nosotros siempre vamos a tener integrales tipo 1 e integrales tipo 2. Entonces, vamos a abordar un poco en el concepto de las integrales tipo 1. Bueno, una observación antes. Si f de xy no siempre es positiva o 0, es decir, mayor o igual que 0, en los puntos xy que pertenecen a R. Entonces, si la función no siempre es positiva, la integral doble no representa un volumen. Simplemente un número real. Representa un valor real. Entonces tengan presente de la definición que dimos arriba, que si la función f de xy es mayor o igual que 0 y es continua sobre una región R, entonces el volumen del sólido acotado por la función f de xy, el plano xy
y con base R está dado por esa integral doble. ¿Mm? Entonces ese resultado me tiene que dar un número positivo. Pero si la función f de x y tiene valores tanto positivos, negativos como cero dentro de la región R, entonces simplemente es un valor real. Y se diría, el ejercicio no diría calcule el volumen, sino que diría evalúe la siguiente integral doble. ¿Mm? Pero la región R, esa sí tiene un área, ¿no? Siempre se evalúa sobre el área de la región R. Siempre los ejercicios van a ser evaluar la siguiente función sobre el área de la región R. Siempre sobre el área de una región. Entonces, eh, vamos a explicar entonces sobre las integrales tipo 1 e integrales tipo 2. Entonces, el área de la región R contenida en el plano XY en R2 puede hacerse o puede calcularse mejor, puede calcularse de dos formas. Entonces voy a intentar hacer dos gráficos iguales. Entonces tenemos aquí, supongamos que esta es la región R. Vamos a suponer que es la misma región. Entonces, esta es la región R que queremos calcular. Entonces, ¿cuál es el tipo 1? Entonces aquí vamos a suponer que la función, que la región R está acotada en el eje X de forma constante por dos valores numéricos. Entonces vamos a decir que X está acotada entre un valor A y un valor B. Digamos que este es el valor B. ¿Ah? Pero en el eje Y está acotada por dos funciones. Esta que está acá arriba, digamos que es la función g de x, y otra función que está acá abajo, otra curva por acá abajo, que sería la función f de x. Entonces, ¿qué sabemos de esta? De esta conocemos que x está acotado en el intervalo desde A hasta B. Y el eje Y está acotado por dos funciones. Entonces, si nosotros dibujamos aquí un rectángulo vertical, la cota superior de Y nos la está dando la función g de x, perdón. Y la cota inferior de Y nos la está dando la función f de x.
Entonces, y aquí en este caso, el diferencial de R lo vamos a escribir de tipo 1, es decir, como de Y de X. Entonces este es tipo 1. Integrales dobles tipo 1. Ahora, ¿qué vamos a suponer en la otra? Que lo podemos hacer es, supongamos que el eje Y está acotado de forma constante, por un valor constante C hasta un valor constante acá D. Y el eje X está acotado por dos funciones. La función, digamos esta función que está aquí, que esta la voy a llamar la función f de y otra función acá, que sería esta curva g de y. Entonces, para calcular esta región R, entonces sabemos que el eje Y está acotado entre dos valores constantes C y D. Y el eje X está acotado entre dos funciones. El rectángulo lo vamos a hacer en forma horizontal cuando es tipo 2, es decir, integrar sobre el eje Y. Entonces la función que está por encima es la función g de y, esa sería la que está por encima, acotado superiormente por g de y, e inferiormente por la función f de y. Aquí en este caso, el diferencial de R lo vamos a tomar de tipo 2, es decir, de X de Y. Y a este lo vamos a llamar tipo 2. Ahora, para el caso de R igual a de Y de X, es decir, tipo 1, la integral doble sobre la función f de xy en la región R, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces tenemos que tener en cuenta estas desigualdades que tenemos aquí para escribir los límites de integración. ¿Cómo voy a escribir esos límites de integración? Entonces voy a escribir integral. La primera integral, la que está a la izquierda, la voy a escribir los límites de integración de x, es decir, desde a hasta b. Siempre en la primera integral van a ir límites constantes, números. En la siguiente integral pueden ir números o pueden ir variables, es decir, entre dos funciones, los límites de y. Entonces serían entre la función f de x hasta g de x. ¿Y quién vamos a integrar? Pues vamos a integrar la función f de xy. ¿Y respecto a qué límites de integración? Respecto a los límites, como es integral tipo 1, de y de x. Entonces, esa va a ser la forma que vamos a plantear cuando hablemos de una integral tipo 1. Asimismo,
sería para el tipo 2. Tenemos que tener en cuenta es el orden de estos límites de integración. Entonces, el tipo 2, vamos a escribirlo por acá, para el caso donde el diferencial de R es de x de y, entonces la integral doble sobre la región R de la función f de xy de R va a ser igual a la integral límites de integración para la variable y son c y d. Luego los límites de integración para la variable x son de x de f hasta g. Entonces sería desde c hasta d de la integral de f hasta g de la función f de xy respecto, como es tipo 2, entonces sería primero respecto a x y luego respecto a y. Entonces aquí tenemos una integral doble tipo 2. ¿Y cómo hacemos para nosotros plantear esos órdenes de integración? Pues tenemos que recurrir a lo que nosotros conocemos del cálculo integral. Áreas mediante integrales, sino que aquí se plantean dos desigualdades. Una de si es caso 1, tipo 1, entonces el x es constante, es decir, el área se la plantea en base al eje x. Y cuando es tipo 2, estamos planteando un área respecto al eje y. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un par de ejemplos para terminar. Entonces, primer ejemplo. Calcular el volumen del sólido limitado por el plano dos x más 3y más z igual a 6. Por el plano 2x más 3y más z igual a 6, los planos coordenados y los planos coordenados, ahora escribámoslo, y los planos coordenados en el primer octante. Entonces, es de resaltar aquí que para esta parte es indispensable el dibujo. Entonces, acostúmbrense ustedes cada vez que vayan a realizar un ejercicio de estos sobre integración múltiple, entonces siempre empezar con el dibujo y a partir del dibujo hacer los monachos para determinar límites de integración. Entonces vamos primero a dibujar este plano. Entonces, este plano lo voy a dibujar únicamente en el primer octante. Voy a suponer que por aquí está 6 en Z. Entonces, por ejemplo, ¿qué puntos podría tomar de ese plano para dibujarlos? Nosotros sabemos que para dibujar un plano necesitamos 3 puntos no colineales. Entonces, por ejemplo, podría ser una pequeña tabulación. Cuando x vale 0 y y vale 0, z vale 6. Entonces ubico el punto 0 en x, 0 en y, 6 en z. Es decir,
el plano donde intersecta a los ejes X, Y y Z. Entonces, si X vale 0 y Z vale 0, si ustedes reemplazan aquí X vale 0 y Z vale 0, queda 3Y igual a 6. Al despejar Y me quedaría Y igual 2. Entonces Y lo va a cortar en 2. Entonces digamos que 2 está por aquí. Entonces sería este punto de aquí, en Y2. Y en Z, y en X, perdón, entonces si reemplazo en el plano Y por 0, Z por 0, queda 2X igual a 6, en X me daría 3. Entonces hagamos 3 divisiones y aquí estaría el valor 3. Entonces cortaría en este punto. Por lo tanto, el plano, si nosotros dibujamos este plano, sería este. ¿Mm? Y el volumen que nosotros vamos a calcular sería el volumen. La base sería esta en el plano XY. Esta estaría determinada la base, un triángulo, y la altura estaría definida. Si nosotros tomamos un puntico aquí, la altura la estaría definiendo la función z igual a 6 menos 2x menos 3y, es decir, despejo z del plano. Entonces, para un punto XY que esté en la región R, ¿quién es la región R? Es la región que sombrea en color verde. Entonces, esa región es bueno dibujarla aparte. Aquí aparte vamos a dibujar la región R. Entonces, ¿cómo dibujo esa región R? Pues tengo en cuenta que es un triángulo. Los vértices de ese triángulo son el origen, que es 0,0, el punto 0,2 en el eje Y. Entonces sería, digamos que aquí está el 2 en el eje Y. Y el punto 3,0 en el eje X. Por lo tanto, la región R es este triángulo. ¿Mm? Este triángulo es la región R. Tengo que tener en cuenta cuál es la ecuación de esta recta, ¿no? Aquí está pasando una recta, por aquí. Entonces, ¿quién sería esta recta? Pues de lo que miramos al inicio del curso de esta asignatura, pues esta recta no es más que la traza, que la curva de nivel 0 de ese plano. Es decir, cuando z vale 0. Entonces, cuando z vale 0, me da 2x más 3y igual 6. Entonces, esa sería entonces la recta. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a hacerla. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla de tipo 1. Entonces vamos a plantear el volumen mediante una integral doble tipo 1. Entonces, para hallar el volumen, del sólido, tenemos dos posibilidades. Entonces, vamos a hacer el primero, tipo 1, posibilidad tipo 1. Entonces,
integral doble tipo 1. Tipo 1 es con relación al eje X. Entonces, con relación al eje X tengo que mirar el eje X de forma constante de dónde a dónde varía. Entonces, según lo que podemos observar, varía desde aquí, desde 0 hasta 3. Entonces, tenemos que el eje X, aquí podemos decir que el eje X varía desde 0 hasta 3. Tengo que mirar ahora la variación del eje Y, pero el eje Y tiene que ser, como es tipo 1, el eje Y tiene que ser una función, es decir, de tipo variable. Entonces, el eje Y varía aquí, en este rectángulo. ¿Desde dónde? Desde Y igual 0, que sería esta ecuación, el eje X, hasta esta función Y. ¿Quién es esta función Y? Pues despejo Y de aquí. Entonces, despejando Y de aquí me quedaría Y igual a 6 menos 2x dividido entre 3. Es decir, 6 entre 3, 2 menos 2 tercios de x. Esa sería entonces la variación de y. Y varía entre 0 y 2 menos 2 tercios de x. ¿Y quién es la función f de xy? Pues la función f de xy no es más que z nos había dado, aquí está, nos había dado 6 menos 2x menos 3y. Entonces, el volumen está determinado por la integral doble sobre la región R de la función f de xy de R. Y como es tipo 1, entonces vamos a plantearla. Primero las coordenadas en los límites de x desde 0 hasta 3. Luego los límites de y desde 0 hasta 2 menos 2 tercios de x. La función que es 6 menos 2x menos 3y. Y vamos a integrarlo de r, pero como es de tipo 1, el diferencial de r es de y de x. Entonces vamos a resolver esta integral doble. Entonces me quedaría integral desde 0 hasta 3, integro esto que tengo aquí, lo integro respecto a y. Entonces vamos a integrarlo. 6 integrado respecto a y me da 6 por la constante y. 2x es constante, entonces la integral de menos 2x es menos 2x por la constante y. Y la integral de menos 3y es menos 3 medios de y al cuadrado. Y esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2 menos 2 tercios de x. Y esto por dy. Entonces, vamos a evaluarlo. Voy a pausar el video para hacer esos cálculos algebraicos y retomo cuando ya esté simplificado. Bueno, entonces haciendo todos los cálculos algebraicos, evaluando en y, simplificando, luego integrando respecto a x y evaluando de 0 a 3, el resultado nos da 18. Por lo tanto, podemos decir que el volumen de este sólido, cuya base es el triángulo, que está en color verde, y la altura está determinada por este plano en color rojo, es de 18 unidades cúbicas. Si nosotros desarrollamos la integral doble por el tipo 2,
entonces vamos a tener también el mismo resultado. Entonces vamos a dejar planteado la integral doble, ¿no? Entonces voy a hacer este mismo gráfico nuevamente. Los vértices de ese triángulo son el origen, 0,2 y 3,0, y la ecuación es 2x más 3y igual 6. ¿No? Y lo vamos a hacer mediante la integral doble tipo 2. Entonces nos quedaría, tenemos aquí la región R, que habíamos dicho que es una región es esta región. Entonces, como es de tipo 2, vamos a integrarla respecto al eje Y. Entonces, en el eje Y podemos darnos cuenta que el eje Y está variando entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Perdón. Entonces dijimos que el eje Y varía entre 0 y 2. El eje X. Entonces, para ver la variación del eje X, tomamos un rectángulo horizontal. Entonces, el eje X varía inferiormente desde la recta X igual a 0. Entonces, X igual a 0 hasta la recta que está en color rojo. Pero si nosotros despejamos X de aquí, recuerden que la ecuación de esta recta era 2x más 3y igual 6. Si nosotros despejamos x de ahí, nos quedaría que x es igual a 6 menos 3y dividido entre 2, es decir, 3 menos 3 medios de y. Luego entonces x varía entre 0 y 3 menos 3 medios de y. Ahora, la función sigue siendo la misma. La función f de xy sigue siendo z, que era 6 menos 2x menos 3y. Luego entonces el volumen está determinado por la integral doble sobre la función f de xy por diferencial de área. Pero ¿quién es este volumen? No es más que la integral en y desde 0 hasta 2, en x desde 0 hasta 3 menos 3 medios de y de la función 6 menos 2x menos 3y. Pero el orden de integración aquí ya no es de y de x, sino que es de x de y. Y ustedes pueden comprobar, esto les queda como ejercicio, comprobar que al desarrollar esta integral doble, el resultado les da también 18. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de aquí? Luego, el volumen del sólido es de 18 unidades cúbicas. Es decir, si está en centímetros sería 18 centímetros cúbicos, si está en metros 18 metros cúbicos, etc.
¿Y qué concluimos de aquí? Que la integral doble sobre la región R de f de xy de R, para este ejercicio lo podíamos calcular como la integral, la primera integral fue la integral de 0 a 3, de 0 hasta 2 menos 2 tercios, de 0 a 3, integral de 0 hasta 2 menos 2 tercios de x, de la función 6 menos 2x menos 3y por dy de x, y también lo podíamos calcular como la integral doble que tenemos arriba, que era de 0 hasta 2, de la integral de 0 hasta 3 menos 3 medios de y por 6 menos 2x menos 3y por dx de y. Y esto nos dio 18. ¿Mm? Entonces, en conclusión, siempre que ustedes vayan a calcular una integral, entonces, ya sea que represente un volumen o simplemente un número real, entonces siempre tienen dos posibilidades, como integral tipo 1, que es con el orden de y de x, o integral tipo 2, que es el orden de x de y. Y como lo vimos en este ejercicio, no importa por cualquiera de los dos tipos que lo desarrollen, el resultado debe darles exactamente el mismo. Bueno, ahora en este ejemplo, lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular el valor numérico de esa integral doble que, como lo podemos observar aquí, es de tipo 1, de y de x. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Es que la primera integral que nos están pidiendo es que calculemos la integral respecto a y. En este caso esta x es constante y tengo que calcular esta integral. La voy a sacar acá. Tendría que calcular la integral de e a la y cuadrado por dy. Recuerden que la x, como es constante, puede salir de la integral. ¿Cuál es la dificultad? Que como se lo ha visto en cálculo integral, esta integral no se puede resolver por métodos analíticos. ¿Por qué razón? Porque la función e a la y cuadrado no tiene una primitiva elemental. Entonces, aquí estaríamos entonces en un grave problema porque nos tocaría hacerlo. Si lo queremos hacer esa integral doble así tal como está, tendríamos que hacerlo. La única solución es hallar una aproximación por métodos numéricos. Pero en este caso, como del anterior ejemplo nos dimos cuenta que siempre tenemos dos posibilidades y esta es una integral tipo 1, entonces lo que voy a hacer es convertirla a tipo 2 y va a tener el mismo resultado numérico. Entonces, para convertirlo a tipo 2, vamos a escribir eso para tenerlo en cuenta cuando revisen los apuntes de clase. Entonces, para este caso, se presenta un inconveniente ¿Cuál es cuál es el inconveniente? Hallar una primitiva de la función e a la y cuadrado respecto a y. Bueno, la función completa era x por e a la y cuadrado respecto a y, lo cual no es posible de forma analítica. Por lo tanto, para hallar
su valor, plantearemos la integral doble de tipo 2. Con diferencial de R igual a de X de Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el gráfico de cuál es la región R. Entonces, el gráfico de cuál es la región R lo vamos a sacar de los límites de integración. Sabemos que estos límites de integración, x a la 4, perdón, aquí tengo un error de escritura, es x al cuadrado y 4, esos son los límites de y. Entonces vamos a escribir esos límites acá. Entonces sabemos que y, voy a escribirlos con otro color, y está acotado entre x al cuadrado y 4. Es decir, la parábola y igual x cuadrado y la recta y igual 4. Y los límites de x son 0 y 2. Esos son los límites de x. Entonces, y x está acotado entre 0 y 2. Entonces vamos a dibujar la región. Bueno, vamos a escribirlo acá. En este caso, ¿qué obtenemos? Que x cuadrado, vamos a escribir primero los x, que 0 menor o igual que x menor o igual que 2, y que x al cuadrado menor o igual que y menor o igual que 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar esa región R. Entonces vamos a dibujarla. Entonces, como tenemos la primera desigualdad, ¿cuál es la primera desigualdad? La primera desigualdad vamos a hacerla con y, entre x cuadrado y 4. Entonces, tengo la desigualdad y entre x cuadrado y 4. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar la parábola y igual a x cuadrado. Entonces, tenemos aquí la parábola x cuadrado, que sería, voy a dibujar todo punteado para después sombrear la región. Esta sería la parábola y igual a x cuadrado, o sea que dibujé ya la parte izquierda. La recta y igual 4. La recta y igual 4 es una recta constante aquí que pasa por 4. Entonces, aquí hay un punto de intersección. ¿Qué punto de intersección tenemos aquí? Pues cuando y vale 4, el x tiene que valer 2. Entonces la coordenada 2,4. Acá tenemos otro punto que es 0,0. Y con eso ya tenemos. Entonces el y está acotado inferiormente por la recta y igual 4. O sea que sería la parte de abajo de la recta y igual 4. Y sería la parte superior de la parábola. Entonces hasta el momento la región es lo que está entre la parábola y la recta. Pero tenemos otra desigualdad que es x entre 0 y 2. Entonces el x entre 0 y 2 lo que me está diciendo es que la región R es precisamente esta región de aquí. Lo que está por debajo de la recta, por encima de la parábola, pero solo en el primer cuadrante, porque el primer cuadrante es el que está determinado x entre 0 y 2.
Entonces, esta sería la región R. Habíamos dicho que esa región R estaba de tipo 1. Esta es una integral de tipo 1. Y nosotros vamos a calcularla de tipo 2. Tipo 2, recordemos que es con un rectángulo en forma horizontal. Entonces vamos a calcular de tipo 2. Entonces los límites de integración serían, primero y estaría acotada entre 0 y 4. 4 es este valor acá. Y x está acotada entre la recta, el eje y, que es la recta x igual a 0, y esta parábola. Pero esta parábola, si nosotros despejamos x de aquí, nos queda que x es raíz cuadrada de y. Entonces, por lo tanto, x está acotada entre 0 y raíz cuadrada de y. ¿Mm? Y el diferencial de área, pues va a ser de tipo 2, es decir, de la forma de x de y. Y la función f de xy no es más que la función x por e a la y cuadrado que teníamos arriba. ¿Mm? Que esa era la función que nos habían dado, la parte del integrando. Entonces vamos a resolver la integral. Así, la integral que nos pedían calcular, que era la integral desde 0 hasta 2, la integral de x al cuadrado hasta 4, de la función x por e a la y cuadrado, de y de x, que esta no se podía resolver, es equivalente a la integral doble, pero ahora de tipo 2, que sería y entre 0 y 4. X entre 0 y raíz de y. La función x por e a la y cuadrado. Y el diferencial de área es de x de y. Entonces vamos a resolver. Ahora miren que el panorama cambia. Ya no tengo que integrar x por e a la y cuadrado respecto a y, sino respecto a x. Por lo tanto, entonces si integramos nos quedaría la integral de 0 hasta 4. Integro esta función respecto a x, por lo tanto e a la y cuadrado es constante. Entonces la integral de x me quedaría x a la 2 sobre 2. Entonces el resultado me daría x a la 2 sobre 2 por e a la y cuadrado. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y raíz cuadrada de y. Y después el resultado, integrarlo respecto a y. Entonces vamos a resolver esta integral. Esto nos quedaría la integral de 0 hasta 4. Entonces si evaluamos la x en raíz de y, me queda raíz de y al cuadrado, que se va a raíz con el cuadrado y me queda solo y. Entonces me quedaría y medios de e a la y cuadrado, y esto por dy. Aquí por propiedades de integrales podemos sacar este 1/2 integral de 0 hasta 4 y me queda la integral de y por e a la y cuadrado de y. ¿Cómo resolvemos esta integral? Ustedes les dejo como ejercicio todos los cálculos de integrales, les voy a dejar a ustedes como ejercicio, yo los voy a pasar rápidamente para no hacer el video tan extenso. Entonces, pero les doy la forma como lo estoy resolviendo. En este caso lo que voy a hacer es una sustitución, hacer u igual a y cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución, necesitaríamos aquí un 2, entonces por lo tanto divido entre 2, me quedaría aquí un 4, y ahí me quedaría e a la u de u, ¿cierto? Y entonces la integral de e a la u de u es la misma e a la u, es decir que la integral de esto sería el mismo e a la y cuadrado, evaluada
entre 0 y 4. Repito, ustedes lo resuelven y comprueban que les da ese valor. Y por lo tanto esto nos quedaría e a la 4 al cuadrado menos e a la 0. Es decir, el resultado nos daría e a la 16 menos 1. ¿Mm? Perdón, y todo esto multiplicado por un cuarto, ¿no? Estaba multiplicado por un cuarto. Me falta aquí el cuarto, por lo tanto voy a colocar esto dividido entre 4 y esto dividido entre 4. Entonces ese sería el resultado de dicha integral que nos pedían desarrollar. Entonces, como un ejercicio, para que practiquen, van a resolver, van a calcular el siguiente volumen usando los dos tipos de integrales, integrales dobles tipo 1 e integrales dobles tipo 2, y comprueban que les da el mismo resultado. Entonces, ejercicio, hallar el volumen del sólido acotado en el primer octante por el paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado y el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 2. Resuelven ese ejercicio. Si tienen dudas, pues me pueden escribir y resolvemos las inquietudes que se les presente. Entonces, que la clase de ejercicios que estamos resolviendo en esta parte de integración múltiple puede ser o que calcular volumen o que simplemente evaluar una integral doble, que a esta también en algunos libros les llaman las integrales iteradas.